mucho antes de que la figura del samurái se consolidara como símbolo de honor y disciplina en Japón. Existían clanes regionales que defendían territorios en una sociedad todavía fragmentada. Durante los primeros siglos del Japón antiguo, el poder estaba concentrado en la corte imperial, pero el control efectivo del territorio dependía en gran medida de líderes locales. En las zonas rurales y fronterizas, las disputas por tierras agrícolas y rutas estratégicas generaban conflictos constantes. La corte necesitaba aliados que garantizaran orden lejos de la capital. Fue en este contexto donde comenzaron a surgir guerreros al servicio de familias poderosas. Al principio, estos combatientes no eran una clase definida. Eran hombres armados que ofrecían protección a cambio de lealtad y beneficios. Su función era práctica: mantener la estabilidad en regiones donde la autoridad central tenía presencia limitada. La palabra que más tarde se asociaría con ellos, sabyoro, significaba servir. Antes de convertirse en ícono cultural, el samurái fue, ante todo, un servidor armado en una estructura política en transformación. Durante el periodo Heian, que comenzó en el año 794 con el traslado de la capital a Heiankyo, la corte imperial vivía una etapa de refinamiento cultural y sofisticación aristocrática, mientras la nobleza se dedicaba a la poesía, la estética y la vida ceremonial. En las provincias alejadas surgían tensiones que exigían fuerza militar organizada. Las grandes familias aristocráticas empezaron a depender cada vez más de guerreros locales para proteger sus tierras y recaudar impuestos. Estos hombres armados, en un principio subordinados, fueron ganando poder e identidad propia. Su habilidad en el combate a caballo y con arco los convirtió en piezas fundamentales en conflictos regionales. Con el paso del tiempo, algunos clanes guerreros comenzaron a consolidarse y a establecer redes de lealtad basadas en vínculos familiares y juramentos. La relación entre señor y guerrero se fortaleció, sentando las bases de una estructura jerárquica que más adelante definiría a los samuráis. A diferencia de los soldados comunes, estos guerreros desarrollaron códigos internos de conducta y un sentido de identidad colectiva. Su papel dejó de ser circunstancial para convertirse en profesión hereditaria. El servicio militar ya no era temporal, sino parte del linaje. En este periodo, la figura del samurái empezó a tomar forma real dentro de la estructura social japonesa. Aunque aún no dominaban el poder político, su influencia crecía silenciosamente en las provincias. Hacia finales del periodo Heian, el equilibrio entre la corte imperial y los clanes guerreros comenzó a romperse. Dos familias militares destacaron por encima del resto, los Taira y los Minamoto. La rivalidad entre ambos no solo fue una disputa por influencia regional, sino una lucha que redefiniría la estructura política de Japón. El conflicto culminó en la Guerra Genpei, un enfrentamiento decisivo que se extendió entre 1180 y 1185. Esta guerra marcó un antes y un después en la historia japonesa, ya que por primera vez el poder militar superó claramente a la autoridad simbólica de la corte imperial. Los guerreros dejaron de ser simples servidores armados y se convirtieron en protagonistas del destino político del país. Tras la victoria del clan Minamoto, su líder Minamoto, Nu Yoritomo, estableció el primer gobierno militar en Kamakura. Con este nuevo sistema, el título de shogun adquirió un significado real de mando. Aunque el emperador continuó existiendo como figura ceremonial, el poder efectivo pasó a manos del gobierno militar. Este cambio consolidó a los samuráis como clase dominante. Ya no eran únicamente guerreros al servicio de aristócratas. Ahora formaban la base del nuevo orden político. La lealtad, la disciplina y la estructura jerárquica se volvieron pilares fundamentales de su identidad. En este punto de la historia, el samurái dejó de ser una figura emergente para convertirse en el núcleo del poder en Japón. La era del gobierno militar había comenzado. Con el establecimiento del gobierno militar en Kamakura, comenzó una etapa decisiva para la consolidación de los samuráis como clase dominante. El sistema creado por Minamoto, no Yoritomo, no eliminó al emperador, pero sí desplazó el poder real hacia una estructura encabezada por el shogun. Este nuevo orden marcó el inicio de una dualidad política: autoridad simbólica en la corte y autoridad efectiva en manos militares. Durante el shogunato de Kamakura, los samuráis no solo combatían, también administraban tierras y supervisaban provincias. Se les otorgaban dominios a cambio de lealtad y servicio. Así nació una red de vínculos feudales, donde la relación entre señor y vasallo se fortaleció y formalizó. Las invasiones mongolas del siglo XIII pusieron a prueba esta estructura. Las amenazas externas exigieron coordinación y disciplina militar a gran escala. Aunque Japón
resistió. Estos conflictos demostraron que la clase samurái ya no era simplemente regional, era la defensa organizada del territorio. Con el paso del tiempo, el modelo militar se extendió y evolucionó. Otros shogunatos, como el Ashikaga, mantuvieron la supremacía guerrera aunque enfrentaron periodos de fragmentación interna. A pesar de las crisis, la figura del samurái permaneció como eje del poder político y militar. En esta etapa, la identidad samurái se volvió más definida. Su papel no era solo el combate, sino la administración, la lealtad y el mantenimiento del orden en un Japón gobernado por la espada. A partir del siglo XV, Japón entró en una etapa de profunda inestabilidad conocida como el período Sengoku, una era de guerras constantes entre señores regionales. La autoridad central se debilitó, y los daimyo, líderes militares provinciales, comenzaron a disputar el control territorial de manera directa. En este contexto, el samurái volvió a su función más esencial, la guerra continua. La fragmentación política provocó que los guerreros ya no dependieran únicamente de una jerarquía establecida, sino de alianzas cambiantes y estrategias militares complejas. Surgieron líderes que destacaron por su capacidad de unificar territorios a través de campañas prolongadas. Figuras como Oda Nobunaga transformaron el modo en que se libraban las batallas, incorporando nuevas tácticas y el uso más amplio de armas de fuego introducidas desde el extranjero. El samurái de esta época era menos ceremonial y más estratégico. La disciplina seguía siendo clave, pero la supervivencia dependía de la adaptación constante. Los castillos se fortificaron, los ejércitos crecieron en tamaño y la organización militar se volvió más sofisticada. Sin embargo, esta era de conflicto también redefinió la identidad del guerrero. La lealtad no era solo virtud moral, sino condición para mantener tierras y privilegios. La guerra dejó de ser esporádica y se convirtió en estado permanente. En este periodo turbulento, el samurái alcanzó su máxima expresión como combatiente activo, pero esta misma intensidad prepararía el escenario para una transformación inesperada en la siguiente etapa. Tras más de un siglo de guerras internas, Japón comenzó a unificarse a finales del siglo XVI, después de las campañas iniciadas por Oda Nobunaga y continuadas por Toyotomi Hideyoshi. Fue Tokugawa Ieyasu quien consolidó definitivamente el poder tras la decisiva batalla de Sekigahara en el año 1600. Con el establecimiento del shogunato Tokugawa en Edo, comenzó un largo periodo de estabilidad. La paz prolongada transformó profundamente el papel del samurái. Durante más de 2 siglos, Japón vivió sin grandes guerras internas. Sin conflictos constantes, la función del guerrero cambió. Muchos samuráis pasaron de ser combatientes activos a administradores, burócratas y funcionarios al servicio del nuevo orden. El gobierno Tokugawa estableció una jerarquía social rígida donde los samuráis ocupaban la posición superior entre las clases comunes. Pero su vida ya no giraba únicamente en torno al campo de batalla. Recibían estipendios en lugar de botines de guerra y debían mantener una conducta acorde a su estatus. En esta etapa, la identidad samurái comenzó a vincularse más con la disciplina moral y el código de conducta que con el combate permanente. El ideal del guerrero se refinó, adaptándose a una sociedad estructurada y controlada. La espada seguía siendo símbolo de su posición, pero el Japón pacificado exigía algo más que destreza militar. Exigía orden, lealtad y autocontrol. Con la paz prolongada del periodo Tokugawa, la figura del samurái dejó de definirse exclusivamente por la guerra y comenzó a consolidarse como ideal moral. Fue en este contexto donde se sistematizó el concepto de Bushido, el camino del guerrero. Aunque sus principios venían gestándose desde siglos anteriores, en esta etapa se formalizaron como guía ética. El Bushido enfatizaba la lealtad absoluta al Señor, el honor personal, la disciplina y la disposición al sacrificio. La muerte no era temida, si significaba preservar la dignidad. Esta mentalidad reforzó prácticas como el seppuku, un acto ritual que simbolizaba responsabilidad y fidelidad extrema. En tiempos sin grandes batallas, el entrenamiento continuó, pero también se amplió hacia la educación. Muchos samuráis estudiaban literatura,
filosofía y administración. El ideal del guerrero culto tomó fuerza. Alguien capaz de gobernar y reflexionar, no solo de combatir. La espada, especialmente la katana, adquirió un valor casi espiritual. No era simplemente un arma, sino representación del alma del samurái. Portarla era señal visible de pertenencia a una clase privilegiada y disciplinada. En este periodo, la identidad samurái alcanzó una dimensión simbólica que trascendía el campo de batalla. Se convirtió en modelo de conducta dentro de una sociedad estructurada y jerárquica. A mediados del siglo XIX, el aislamiento que había caracterizado al Japón del shogunato comenzó a resquebrajarse. La llegada de potencias extranjeras y la presión para abrir los puertos al comercio internacional pusieron en evidencia la fragilidad del sistema feudal. El orden que había mantenido a los samuráis como clase dominante empezó a tambalearse. La restauración imperial de 1868 marcó un cambio decisivo. El poder regresó formalmente al emperador y se impulsó una modernización acelerada del país. Las reformas abolieron el sistema feudal, eliminaron los estipendios hereditarios y suprimieron privilegios exclusivos, como el derecho a portar espada en público. Muchos samuráis se vieron obligados a reinventarse. Algunos se integraron al nuevo ejército nacional, otros se dedicaron a actividades civiles o administrativas. Sin embargo, la estructura que había sostenido su identidad durante siglos desapareció en pocos años. La clase guerrera que había nacido en conflictos provinciales y dominado la política japonesa durante siglos, dejó de existir como estamento oficial. El samurái pasó de ser figura activa de poder a convertirse en símbolo histórico. En este punto, la historia del samurái ya no era la de una clase gobernante, sino la de un legado cultural que había marcado profundamente la formación del Japón antiguo y medieval. Los samuráis no surgieron como leyenda, sino como respuesta a una necesidad histórica. Nacieron en un Japón fragmentado, donde la protección del territorio exigía guerreros leales y disciplinados. Con el tiempo, esos servidores armados se transformaron en la clase dominante, moldearon la política durante siglos y definieron una estructura social entera. Desde los primeros clanes provinciales hasta el establecimiento de gobiernos militares, su evolución estuvo ligada a conflictos, alianzas y reformas profundas. En tiempos de guerra, fueron combatientes estratégicos. En tiempos de paz, administradores y guardianes del orden, su identidad pasó del campo de batalla al código moral, dejando una huella que trascendió su propia existencia como clase. Cuando el sistema feudal desapareció, también lo hizo el samurái como figura oficial. Pero su legado sobrevivió en la cultura, en la memoria histórica y en la idea del honor como principio rector. Si te gustó conocer el origen de los samuráis y quieres explorar la historia detrás de otras civilizaciones, imperios y figuras que cambiaron el mundo, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.